Y para ello vamos de regreso a Romanos 8, versículos 28 al 39. Romanos 8, 28 al 39. Regresamos para concluir el estudio de este hermoso pasaje y así del capítulo 8. Romanos 8, 28 al 39 es un pasaje que se eleva, como algunos han dicho, como una montaña alta en medio de una cordillera. Véanlo. Romanos 8, versículos 28 al 39. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Versículo 31. ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, versículo 37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recordemos que el Espíritu de Dios escribe este pasaje a través de Pablo con la intención de consolarte y fortalecerte como cristiano. En otras palabras, este gran pasaje presenta una fuente de seguridad frente a inseguridad aparente que nos rodea. Aquí en Romanos 8, 28 al 39, recuerden que estamos estudiando tres características de la seguridad que Dios te da en tu salvación. ¿Ya no se oye ahí? ¿Ahí estamos? ¿No? Sí, ya. Muy bien. Aquí en Romanos 8, 28 al 39, vemos tres características de la seguridad que Dios te da en tu salvación frente a la inseguridad aparente del pecado que te rodea. Recuerden, en primer lugar, en el versículo 28 vemos seguridad activa. En segundo lugar, versículos 29 al 30, seguridad eterna. Y en tercer lugar, versículos 31 al 39, en tercer lugar tenemos la seguridad invencible, versículos 31 al 39. Recuerden que ya vimos, hermanos, la primera y nos quedamos en la segunda. Ya vimos en el versículo 28 a fondo la semana pasada, seguridad activa. Ahora observen la segunda, aquí nos quedamos la semana pasada, versículos 29 al 30, seguridad eterna. Seguridad eterna. Regresemos a Romanos 8:29, nos quedamos en esta primera frase. Porque a los que antes conoció, en el griego explicamos esa palabra traducida, los que antes conoció, significa aquellos a quienes Dios por adelantado escogió para tener una relación de amor con Él. A los que antes conoció, aquellos a los que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo, para tener una relación de amor con ellos. A ellos, noten, versículo 29 continúa, también los predestinó. Detengámonos ahí.
Esa palabra predestinó es una voz activa en el griego, quiere decir Dios es el que realiza la acción del verbo, Dios fue el que los predestinó, es un indicativo, esta es una afirmación. Predestinó significa Dios predeterminó, Dios decidió por adelantado, Dios lo hizo. Ahora, ¿para qué es que Dios predestinó a los que escogió para tener una relación de amor con ellos? ¿Para qué, si tú eres hijo de Dios, para qué te predestinó Dios? Versículo 29. Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Qué significa esto? Para ser igual de perfectos que el Hijo. En términos de obediencia al Padre, claro, no para volvernos dioses, obviamente. La idea aquí es que Dios decidió, desde antes de la fundación del mundo, tener una relación de amor con nosotros y nos predestinó, decidió por adelantado hacernos igual de perfectos, igual de santos que su Hijo. Sin embargo, noten, aunque nos hace igual de perfectos que su Hijo, no quiere decir que somos hechos iguales al Hijo en términos de rango. No quiere decir que estamos al mismo nivel del Hijo en términos de que nos volvemos dioses, no. Sí, Dios nos destinó para hacernos igual de perfectos, igual de santos que su Hijo, pero escuchen, el Hijo permanece superior, el Hijo permanece siendo Dios Hijo. ¿Cómo lo sabemos? Observen la siguiente frase, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Escuchen esto, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que Él sea el primogénito. Esa palabra primogénito en el griego significa el preeminente, el de más alto rango en la creación. Aún por encima de los ángeles, Hebreos 1:6, Él es el preeminente de los muertos, el primogénito. Apocalipsis 1:6, el Señor es el soberano de los reyes de la tierra. Entonces, noten qué verdad tan gloriosa dice aquí el Espíritu de Dios. Dios nos predestinó como hijos suyos, nos predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo. Aquellos a quien Él decidió desde antes de la fundación del mundo tener una relación de amor con nosotros, y Él nos trajo a Él a través de la fe en arrepentimiento, no por obras, sino por la fe en base a la vida, muerte, resurrección de Cristo. Dios nos predestinó a nosotros para ser conformados a la imagen de su Hijo, esto es, para que pensemos, hablemos, actuemos con el mismo grado de obediencia que Él, y Él sin dejar de ser el Dios del universo, el Dios Hijo. Para que Él sea el primogénito, y observen al final del versículo 29, esto es impresionante, para que Él sea el primogénito, siguiente frase, al final del 29, entre muchos hermanos. Noten, hermanos, otros hijos del Padre. Aquí, ¿quiénes son los hermanos? Bueno, la audiencia original serían los creyentes romanos a quienes Pablo les escribe. Y claro, esto se aplica a todo creyente a lo largo de la historia, incluyéndote a ti, si eres hijo de Dios. Noten qué amor de Dios. ¿Por qué nos ve como sus hermanos? Otra vez, por lo que ha hecho Cristo a favor de nosotros. Él es el primogénito, Él es el preeminente, pero por ser el Padre nos ve como hermanos. Esto es, por estar el Padre, obvio, Él ser el Hijo y el Padre, nos ve como otra vez el primogénito, el preeminente entre muchos hermanos. Ahora, observen, hermanos, la relación que existe entre el versículo 28 y el versículo 29. Véanlo de nuevo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Recuerden, el bien aquí es el versículo 29, hacernos más y más obedientes, más parecidos a Cristo. Versículo 28, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Sabemos que Dios usa todo en nuestra vida para conformarnos a la imagen de su Hijo, para que, versículo 29, nos parezcamos más en nuestra obediencia a su Hijo, porque Dios lo decidió
Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser conformados a la imagen de Cristo. Y así como Cristo, Dios usa el sufrimiento para que seamos más obedientes a Él. Recuerden, ese es el contexto de Romanos 8, 28 al 39. Observen versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esto es en el contexto del sufrimiento. Recuerden, en Juan 15, 2, el Señor dijo, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, estos son los creyentes, lo limpiará para que lleve más fruto. Y ese proceso de limpieza incluye el sufrimiento para que seamos más obedientes. Hebreos 12, 5 al 11. Ahora esta conformidad a Cristo será terminada en el rapto, en el arrebatamiento, según 1 de Tesalonicenses 4, 13 al 17, cuando recibamos nuestros cuerpos de resurrección como el del Señor Jesucristo resucitado, Filipenses 3, 20 y 21. Ahora, observen el versículo 30, Romanos 8, 30. Continuamos, recuerden, con lo que ha sido llamado la cadena inquebrantable, o la cadena dorada de la salvación. Esta cadena dorada de la salvación la encontramos aquí en Romanos 8, 29 al 30. Comenzó ahí, recuerdan, en el 29, con la frase, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y retoma, observen la palabra o el verbo predestinó en el versículo 30, Romanos 8, 30. Y a los que predestinó, significa, recuerden, a los que decidió por adelantado destinarlos a que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, recuerden, Dios hizo esto en la eternidad pasada, antes de la creación, Efesios 1, 4, según nos escogió en Él, desde antes de la fundación del mundo. En ese momento, en la eternidad pasada, Dios nos predestinó. Y hermanos, recuerden que Romanos 8, 29 al 30 describe todo el espectro de nuestra salvación, desde la eternidad pasada hasta el presente, hasta la eternidad futura. En la eternidad pasada, observen de nuevo, versículo 30, Dios nos predestinó, y ahora noten, ahora pasa de la eternidad pasada al presente, versículo 30. Y a los que predestinó, eternidad pasada, presente, a estos también llamó. ¿Qué significa llamó? Lo estudiamos en el versículo 28 al final. Este es el llamado eficaz. Esto significa cuando Dios nos salvó a través del Evangelio. ¿Cuándo es que Dios te llamó? Versículo 30. Dios hizo esto cuando te salvó en el presente, cuando te salvó mediante el Evangelio. Noten, entonces aquí en el versículo 30 va de la eternidad pasada, Dios nos predestinó. Al presente, a estos también llamó. Y noten, sigue hablando del presente, versículo 30, continúa. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, aquí viene otra acción de Dios en el presente, a estos también justificó. De la mano con el llamado eficaz, Dios es el que declaró que somos justos. Recuerden, esto es lo que significa justificó. Recuerden, esto de justificó también lo hace Dios en el presente. Y escuchen, este llamó y justificó son inseparables. Dios nos salvó a través del Evangelio. Dios nos justificó a través de la fe en Cristo. Justificó significa que Dios nos declaró, escucha, como perfectamente obedientes a sus ojos. Eso es lo que significa. Nos declaró igual de santos que Él. Posicionalmente, Dios, recuerdan, nos declaró perfectos, como si hubiéramos vivido la vida perfecta ¿de quién? De Cristo. Esto de que justificó en el versículo 30 incluye, recuerden, que nuestros pecados están perdonados otra vez mediante la fe únicamente, por gracia únicamente, en base a la persona y obra de Cristo únicamente, no en base a nada de lo que nosotros hubiéramos hecho, ni siquiera porque creímos. Recuerden, la fe es el instrumento, no la causa. De lo contrario, la fe sería una obra humana.
Y noten, continúa, noten esto, hermanos, esto es glorioso. Pasa entonces, versículo 30, de la eternidad pasada, obsérvenlo de nuevo, y a los que predestinó, pasa ahora al presente, a estos también llamó, y a los que llamó, estos también justificó, y ahora va a pasar a la eternidad futura, aquí viene, al final del 30, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esto, hermanos, es la eternidad futura. ¿Qué significa glorificó? Estar en el cielo. Esto sucederá cuando llegues al cielo. Y recuerda, como cristiano vas a llegar al cielo de una de dos maneras, o a través del rapto o a través de la muerte física. Ahora, pregunta, ¿por qué dice Pablo en pasado que Dios ya glorificó a los que justificó, llamó y predestinó? ¿Se dan cuenta? No hay error aquí. Versículo 30, a los que predestinó pasado, a estos también llamó pasado. Entendemos eso, a los que llamó, estos también justificó, y a los que justificó, estos también glorificó. Entendemos, hermanos, que en el caso de los creyentes que ya están en la gloria, se aplica esto, ¿no es cierto? A los que Dios predestinó en la eternidad pasada, los salvó cuando vivieron aquí en la tierra, los llamó, los justificó, y ya los glorificó. Ellos ya están ahí. Entendemos eso. Pero ¿qué hay acerca de los romanos que leyeron esto, que obviamente estaban todavía en la tierra, no habían sido glorificados, y obviamente también nosotros? ¿Qué hay de nosotros? Sí, se aplica ya. Versículo 30 en pasado, que Dios nos predestinó, nos llamó, nos salvó, nos justificó, pero aquí estamos. No estamos todavía en la gloria. ¿Por qué? ¿Por qué hablar en pasado? Expliquemos esto es fascinante. Observen algo muy importante en los versículos 28 al 30. Mucha atención, regresen al 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan, tiempo presente en griego, les están ayudando, acción progresiva a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Lo entendemos, vivimos ahí, ¿no es cierto? Estamos como los cristianos que oyeron esto inicialmente en la audiencia original, estaban viviendo en Romanos 8:28 como tú y yo hoy, ¿verdad? Pero ahora observa versículos 29 al 30. Los siguientes verbos están en tiempo aoristo en el griego, y el tiempo aoristo en el griego se refiere a una acción en el pasado, una acción indefinida en el pasado, lo que Dios ya hizo. Véanlo, versículo 29. Porque a los que antes conoció, aoristo, pasado, también los predestinó, aoristo, pasado. Versículo 30. Y a los que predestinó, otra vez, aoristo, esto es pasado. A estos también llamó, aoristo, pasado. Y a los que llamó, estos también justificó, aoristo, pasado. Y a los que justificó, estos también glorificó, aoristo, pasado. ¿Qué está pasando aquí? En el momento en el que los romanos y ahora nosotros leemos esto de nuevo, entendemos, mucha atención, entendemos que Dios, según Romanos 8:28, tiempo presente, en este momento de nuestra vida, hoy está usando todo para nuestro bien, porque ya nos llamó, ya nos salvó, ya nos conoció desde antes, nos predestinó, nos llamó, nos justificó. Entendemos que todo esto es pasado, ¿no es cierto? Ya nos salvó y ahora está usando todo para bien. Pero ¿por qué decir también que ya nos glorificó cuando ni la audiencia original que oyó esto por primera vez, ni nosotros en este momento, todavía no hemos llegado al cielo? Y glorificó significa que Dios ya te llevó al cielo. ¿Por qué hablar en pasado? Respuesta: porque Dios ya decretó que fueras glorificado. En otras palabras, mucha atención, la gloria para ti como cristiano es tan cierta como lo es que Dios, versículo 30, nos predestinó, nos llamó, nos justificó. En otras palabras, desde el punto de vista de Dios, es tan seguro que Dios te va a glorificar en el futuro, que lo que dice aquí en Romanos 8:30, lo dice como si ya hubiera pasado. Es tan seguro que vas a estar en el cielo, como lo es que, versículo 30, ya te predestinó, ya te llamó, por eso eres salvo, y ya te justificó. Esto es glorioso. ¿Qué significa esto? Que tu salvación actual, si tú realmente eres salvo el día de hoy,
Tu salvación actual es evidencia de que Dios te predestinó y que te va a glorificar. Si tú el día de hoy eres hijo de Dios, es porque Dios, versículo 30, te predestinó, porque Dios te llamó, porque te justificó y te va a glorificar, te va a llevar al cielo. Podrías pensar, bueno, pero ¿qué tal si dejo la fe? ¿Qué tal si peco de tal manera que no llego al cielo? Imposible, imposible. Observen que ninguno se quedó a la mitad. Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, Dios ordena y cumple su propósito perfecto de llevarnos a la gloria para ser semejantes a Cristo y adorarlo a Él. ¿Notan? Nadie se perdió, por eso se le llama al versículo 29 y 30 la cadena de oro de la salvación. ¿Observan? Noten que en el 30 no hubo un predestinado, llamado y justificado que no fue glorificado. No hubo un predestinado que no fue llamado. No, todos los predestinados serán salvados, serán justificados y serán ¿qué? Glorificados. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo respondemos estas maravillas de Romanos 8, 28 al 30? Con Romanos 8, 21, más bien con el resto de Romanos 8, con Romanos 8, 31 al 39. Y esto nos lleva a la tercera característica que encontramos aquí en Romanos 8, 28 al 39. Esta es la tercera y última característica de la seguridad que Dios te dé en tu salvación frente a la inseguridad aparente del pecado que te rodea. Obsérvenlo. En el 28 vimos, en primer lugar, que esta seguridad es activa. Dios está usando todo para nuestro bien. En los versículos 29 al 30 acabamos de ver que es una seguridad eterna. Va desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Nadie se pierde. Y ahora observen versículos 31 al 39. Esta es una seguridad invencible. Invencible. Aquí en Romanos 8, 31 al 39, Pablo celebra la seguridad que tiene el creyente en Cristo. Y lo celebra, escuchen, al pensar y escribir de los muchos privilegios que disfrutamos como creyentes. Hermanos, esto es glorioso. Si pensaron que el versículo 30 fue glorioso, esto es aún más en un sentido. Todo esto. Esta es la respuesta. Aquí viene, versículo 31, véanlo. ¿Qué pues diremos a esto? En el griego, ¿qué pues diremos o qué pues diremos en referencia a estas cosas? Eso es lo que dice la frase en el versículo 31 en griego. ¿Qué pues o qué entonces diremos en referencia a estas cosas? ¿Qué cosas? ¿A qué se refiere la palabra esto ahí en el versículo 31? A lo que acabamos de ver en los versículos 28 al 30. Y podría incluir el resto del capítulo 8 y desde el capítulo 5, pero en el contexto inmediato parece mejor tomar el esto, en el griego estas cosas, como referencia a los versículos 28 al 30. Entonces, observen de nuevo esa frase en el 31. ¿Qué pues diremos a esto? Otra manera de decirlo sería esta. ¿Qué vamos a decir entonces en referencia a los versículos 28 al 30? ¿Qué vamos a decir como conclusión de que el versículo 28, Dios usa todo para nuestro bien, para conformarnos a la imagen de su Hijo aún en medio del sufrimiento? ¿Qué vamos a decir ante las verdades majestuosas, versículos 29 y 30, de que Dios nos escogió en la eternidad pasada para tener una relación de amor con Él, para conformarnos a la imagen de su Hijo, para servirlo como el preeminente? ¿Qué vamos a decir ante esta realidad de que versículo 30 nos salvó, nos justificó y es tan seguro que nos va a glorificar, que dice que ya nos glorificó? Versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué concluimos entonces a la luz de estas verdades? Respuesta, versículo 31. Si Dios es por nosotros. Deténganse ahí. Saboreen esa frase. Si Dios es por nosotros. En el griego dice esto, escucha. Debido a que Dios es por nosotros.
debido a que Dios es por nosotros. Versículo 31 concluye, ¿quién contra nosotros? ¿Cuál es la respuesta? Nadie ni nada. Es una pregunta que expresa la respuesta en sí misma. En el griego entonces, debido a que Dios es por nosotros, como lo vimos en los versículos 28 al 30, debido a que Dios muestra que es por nosotros, versículos 28 al 30, al escogernos por gracia pura y salvarnos y justificarnos y santificarnos y nos va a llevar a la gloria, ¿quién contra nosotros? ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Quién contra nosotros? Y escuchen esto, hermanos, esto es muy importante. Si Dios es por ti, nadie es contra ti. Muy importante esto. Si Dios está de tu lado, nadie puede estar en contra de ti en términos de que destruya la obra de Dios en tu salvación. Nadie tiene la capacidad de destruir, de interrumpir este plan del versículo 30 que va de la eternidad pasada hasta la eternidad futura. No hay ser humano, no hay ser angelical, ni siquiera Satanás, nadie puede. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y por el contrario, si tú no eres hijo de Dios, si Dios es contra ti, todo mundo está, nada ni nadie te puede salvar de la ira de Dios, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice Hebreos. Esto, hermanos, es absoluto. Si Dios es por ti, nadie va a tocar tu salvación, pero si Dios es contra ti, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Nadie te puede salvar. No puedes jugar, no puedes retar a Dios. No puedes seguir aferrándote a tu pecado y pensar que le vas a ganar a Dios. Eso es una necedad. Ve a lo largo de la Biblia cuántos se opusieron a Dios, ¿alguien le ganó? Ni Satanás, que después de Dios es el ser más poderoso en el universo, escúchalo bien. Pero aún así está infinitamente muy por debajo del poder de Dios, aunque después de Dios Satanás es el ser más poderoso del universo. ¿Se dan cuenta? Piénsalo. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, te dices cristiano y sigues aferrándote a tu pecado, no le vas a ganar a Dios. Si eres realmente un hijo de Dios, Dios te va a disciplinar y te puede hasta quitar la vida. No vas a perder la salvación porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero, si tú te dices cristiano y no eres cristiano, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es horrendo caer en manos del Dios vivo al ser juzgado en esta tierra, pero mucho peor al ser juzgado en la eternidad. Esto es, hermanos, esto es serio. Si Dios está de tu lado, no hay persona que pueda afectarte, tocarte, a menos de que Dios lo permite, y todo es para tu bien, versículo 28, no vas a perder la salvación, pero si Dios está en contra de ti, estás en problemas serios. Olvídate de que esté contra ti alguna persona. Lo más aterrador en este universo es que Dios sea tu enemigo. No, ni siquiera se compara en términos de terror el hecho de que Satanás sea tu enemigo, la persona más poderosa, el ser humano más poderoso del planeta. No, hermanos, lo más aterrador es caer en manos del Dios vivo. Y les recuerdo una referencia en Mateo 10, versículo 28, para recordarles con quién tratamos. Mateo 10, 28, vean lo que dice ahí. Mateo 10, 28. El Señor está aquí consolando a sus discípulos y les dice, a punto de enviarlos en una misión evangelística, les dice aquí en Mateo 10, 28, y esto nos recuerda de manera inversa otra vez el poder de Dios y que a Él es al que hay que temer, aún como cristianos. Y temerlo, escuchen, aquí el Señor nos manda temerlo como a lo largo de las Escrituras. Temerlo, tener un temor, temer a Dios significa tener un temor saludable de Él para no pecar y un asombro reverente. A eso nos manda Dios. Pero como incrédulo debes temblar. Porque vean lo que dice Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. ¿Quiénes son? Los seres humanos.
Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Versículo 28. El Señor dice, temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es? Dios. Y destruir aquí se refiere a castigo eterno, tormento incesante. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, si tú no eres salvo, te dices cristiano, estás en una posición de peligro extremo, porque estás en contra de Dios. Y no hay ser en este universo que pueda ganarle a Dios. No hay ser que se pueda oponer a Dios y ganar. Siempre el que se opone a Dios va a ser juzgado, va a ser derrotado. Entonces, si Dios es por ti, qué bendición. Si Dios es contra ti, ponte a temblar, arrepiéntete de tu pecado, entrega tu vida a Cristo si no lo conoces, deja tu pecado. Es que si dejo mi pecado voy a perder mi trabajo, voy a perder esta o tal relación, o voy a perder a mi familia. ¿Sabes qué? No entiendes quién es Dios todavía. Porque si entiendes quién es Dios, te va a dar más miedo quedar mal con Dios que con cualquier otra persona. Entonces, regresando a Romanos 8, versículo 31, Pablo dice, debido a que Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, Dios muestra que es por nosotros, como se ven que Él nos escogió, nos salvó, nos justificó, nos santifica, nos glorificará, y todo esto a pesar de que amábamos nuestro pecado, éramos sus enemigos, no queríamos ni podíamos obedecerlo. Romanos 3, 5, 8. Éramos débiles, impíos, enemigos suyos, no queríamos ni podíamos obedecerlo. Hermanos, esto es gracia maravillosa, sin paralelos. ¿No es cierto? Entonces, Pablo dice, versículo 31, ¿qué pues diremos estas cosas? ¿Qué vamos a concluir a la luz de estos privilegios? De los versículos 28 al 30, si Dios, debido a que Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Respuesta, nada ni nadie. Versículo 32, el que no escatimó, esa palabra escatimó se puede traducir, el que no libró, el que no salvó de incomodidad, ni a su propio hijo. Esta incomodidad aquí se refiere a la muerte de su hijo, por lo que dice el resto del versículo, el que no escatimó ni a su propio hijo. Escuchen esa frase, ni a su propio hijo, como le explica un diccionario griego. Esta frase en el griego, ni a su propio hijo, enfatiza, mucha atención, lo extraordinario que es el regalo que Dios nos dio en su gracia. Su propio hijo. Entonces Pablo dice, versículo 32, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó. Esa frase, lo entregó, se refiere a que lo entregó para que recibiera el castigo que merecíamos los creyentes, como lo indica la siguiente frase, versículo 32, véanlo. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Una pausa ahí. ¿Quiénes son los nosotros aquí? Los nosotros son los nosotros, versículo 31, retrocedan. ¿Qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quiénes son los nosotros? Los que, versículo 30, los que predestinó, llamó, justificó, glorificó. Son los que, versículo 29, antes conoció y predestinó. Son los que, versículo 28, todas las cosas les ayudan a bien. Los que conforme a su propósito son llamados. Escucha, Cristo murió por los elegidos únicamente. No murió por todo el mundo. Aquí vemos una verdad que encontramos por toda la Biblia y la resumimos de esta manera. La muerte de Cristo es suficiente para todos, pero eficaz únicamente para nosotros. ¿Quiénes son? Para los, versículo 30, los predestinados, los llamados, obviamente los justificados, aquellos a quienes Dios glorifica. ¿Te das cuenta? Entonces dice el versículo 32, y no estamos aquí forzando nada, lo dice el texto de manera clara, y lo encontramos esto a lo largo de las Escrituras. Cuando ustedes ven una referencia en otras partes de la Biblia que dice que a nivel superficial, con una lectura superficial, Cristo murió por todos,
Si lees en contexto y si lees en referencia al resto de la Biblia, concluyes, por eso lo expresamos así, que la Biblia enseña que la muerte de Cristo es eficaz para todos. Quiere decir, si todos los millones de pecadores que vivieron desde que Adán y Eva pecaran, todos se arrepintieran, la muerte de Cristo será suficiente para todos. Pero es eficaz únicamente para los escogidos. Los escogidos son los versículo 30, aquellos a quienes Dios predestinó, aquellos a quienes Dios, versículo 29, conoció desde antes, aquellos a quienes Dios escogió por adelantado para tener una relación de amor con ellos, y ya cuando estuvieron aquí en la tierra viviendo en el plan y tiempo perfectos de Dios, Dios los llamó, versículo 30, a través del Evangelio, por la fe, los justificó por la fe, a ellos los va a glorificar. Si todavía viven aquí, si ya están en la gloria, ya los glorificó. ¿Se dan cuenta? No estamos aquí imponiendo ningún sistema teológico, estamos simplemente buscando entender lo que el Espíritu de Dios dijo en el texto. Entonces noten lo que dice versículo 32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Escuchen esto. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará? Esa palabra dará viene de la palabra griega charizomai, de charis, y significa ese nos dará, significa nos dio en gracia. Nos dio en gracia sin que lo mereciéramos. Y la idea de esa frase en el versículo 32, de todo el versículo, es esta, mucha atención. Si Dios nos dio lo mayor a su Hijo, ¿cómo no nos dará en su gracia lo menor con Él? ¿Todas las cosas? ¿Qué es el todas las cosas? Todo lo necesario para cumplir lo que decidió hacer por nosotros. Versículos 28 al 30. Entonces Pablo continúa, versículo 33. ¿Quién acusará futuro? ¿Quién va a acusar en el juicio futuro a los escogidos de Dios? Noten, hermanos, qué términos usa Pablo. ¿Quiénes son los escogidos? Aquellos, versículo 32, por quienes entregó su Hijo. Aquellos, versículo 31, a favor de quien está Dios, aquellos que, versículo 30, Dios predestinó, llamó, justificó, glorificó. Ellos son los escogidos. Versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Recuerden, ¿qué significa eso de que justifica? ¿Qué significa eso de que Dios es el que justifica? Significa esto, otra vez, que Dios es el que declaró que somos justos. ¿Qué significa ser justo? Que nos conformamos de manera perfecta a su santidad y a su ley. Eso significa ser declarado justo. Que Dios te declaró perfectamente obediente, igual de santo que Él, y esto incluye que nuestros pecados han sido perdonados. ¿Por qué? Porque te trata como si hubieras vivido la vida perfecta ¿de quién? De Cristo. Eso es justificación. ¡Qué salvación!, ¿no es cierto? Entonces Pablo dice aquí en el versículo 33, si Dios declaró justos a sus escogidos, nadie los puede condenar. ¿Por qué? Porque Dios es la autoridad más alta del universo. Él es el juez con mayor autoridad en la creación. No hay ministerio público ni tribunal más elevado que el juez de la creación. Si el juez supremo de la creación nos ha declarado justos a nosotros, sus escogidos, nadie nos puede acusar. ¿Se dan cuenta? Y noten, Pablo continúa. Ya pensamos, oye Pablo, ya nos abrumaste, esto es impresionante. Ahí viene, todavía no ha terminado, vean, versículo 34. Vean qué texto hermanos. Esto es riquísimo, el versículo 34. ¿Quién es el que condenará? En el griego esa palabra condenará se puede traducir declarará culpable. ¿Quién es el que declarará culpable? Y escuchen, versículo 34. Aquí viene mucha atención. Esto, otra vez, hermanos, vean la sabiduría perfecta de Dios. Aquí tienen ustedes en el versículo 34, en unas cuantas palabras, la vida de Cristo, su encarnación, vida perfecta, su muerte, resurrección y su ministerio actual de resurrección. Escuchen esto.
Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Ahí está su vida perfecta, obvio, su crucifixión en particular. Versículo 34. Cristo es el que murió, implícito, ahí está su vida, aquí en la tierra, su encarnación, Él murió en la cruz, continúa, Cristo es el que murió, más aún, es como si Pablo va subiendo de tono, no solo murió, sino que más aún, versículo 34, el que también resucitó, pasivo en el griego, el que también fue resucitado, el Padre lo resucitó. Y noten, el que además está a la diestra de Dios. Esto apunta a la ascensión de Cristo. A la diestra de Dios, es el lugar de exaltación y honor. Y noten, Pablo va subiendo, por así decirlo, y llega al clímax. Versículo 34. El que también intercede. Esto está en presente. Está intercediendo. En el momento en el que Pablo escribió a los romanos, estaba intercediendo y se aplica a nosotros. Él en este momento, mucha atención, está intercediendo. Cristo resucitó, Dios lo resucitó, está a la diestra de Dios, el que también intercede en este momento, está vivo, está orando por nosotros al Padre como nuestro sumo sacerdote a nuestro favor. ¿Cómo sabemos que está orando por nosotros? Porque el final del versículo 34 lo dice, el que también intercede por ¿quiénes? Por nosotros. ¿Está intercediendo por todo el mundo? No. ¿Quiénes son los nosotros aquí? Ya lo dijimos. Versículo 33, los escogidos. Versículo 32, lo entregó por todos nosotros. Escuchen esto, hermanos. ¿Se acuerdan que en el versículo 26 estudiamos algo hermoso? Romanos 8:26, regresen. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo, versículo 26, como alguien dijo, escuchen, intercede por nosotros aquí en la tierra. Vive en nosotros. Pero versículo 34, el Hijo también intercede por nosotros, ¿dónde? A la diestra de Dios, en el cielo. Hermanos, piensen en esto. Esto es impresionante. 2 personas de 3 de la Trinidad orando por ti todo el tiempo. Una aquí en la tierra viviendo en ti y la otra en el cielo. Esto es seguridad, ¿no es cierto? Y aquí en el versículo 34, hermanos, recuerden, vemos al Señor Jesucristo orando por nosotros. Y piensen en esto otra vez, en el contexto de este pasaje es sufrimiento. No importa lo que vivas, no importa que ningún humano sepa ni entienda, obviamente, porque no es Dios, lo que estás viviendo, Dios lo sabe. El Padre lo sabe. Versículo 27, el que escudriña los corazones lo sabe. El Padre lo sabe, el Espíritu está orando por ti aquí en la tierra y el Hijo está orando por ti en el cielo. ¿Necesitas otra cadena de oración? ¿Habrá alguna cadena de oración más potente que estés en la cadena de oración de la Trinidad? Obviamente es una bendición y Dios cumple su voluntad a través de la oración y por eso cuando hay alguna necesidad les decimos, dile a los pastores para que oren por ti y puedan mencionarlo a la iglesia, ore por ti, dile a Elvia para que te meta en la cadena de oración, es importante, pero hermanos, no hay cadena de oración tan potente como la de la Trinidad. Y ahí estás metido, si eres un hijo de Dios verdadero. Esto es un privilegio, ¿no es cierto? Esta es la cadena de oración de la eternidad, la cadena de la Trinidad, la cadena de oración trinitaria. Y escuchen esto, hermanos. El Señor está orando y al orar nos protege de las acusaciones de Satanás ante el Padre. Como dice Apocalipsis 2, Él es el acusador de nuestros hermanos, Él es nuestro abogado, 1 Juan 2. Él nos protege de las acusaciones ante el Padre, recuerdan, y no solo eso, Él también, mucha atención, Él ora por nuestra fortaleza espiritual, preservando nuestra salvación, como recuerdan con Pedro cuando él dijo en Lucas 22,
Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero ¿yo qué? Yo he pedido por ti, yo he orado por ti que tu fe no falte. Así está orando el Señor por nosotros. Él ora por nuestra fortaleza espiritual, Él preserva nuestra salvación y todo esto refleja la seguridad de nuestra salvación. Y escuchen, hermanos, esta es una verdad gloriosa, ya lo habíamos estudiado en Romanos 5, pero vale la pena repetirlo, porque el texto vuelve a tocar aquí el ministerio de intercesión del Hijo. El Señor empezó a orar desde la cruz, más bien desde Juan 17 comienza su ministerio de intercesión, ¿recuerdan? Cuando está orando por los discípulos y por los que creerían en ellos, ¿se acuerdan? Y luego en Lucas recuerdan, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y luego otra vez aquí lo vemos, sigue orando por sus hijos. Ahí en Lucas oró, claro, por los incrédulos, intercedió por ellos, pero aún así es ministerio de intercesión, aunque de manera directa aquí estamos hablando del ministerio de intercesión a favor de los creyentes. Y escuche esto, como alguien lo dijo, mucha atención, hermanos, piensen esto es hermoso. El Señor pagó por nuestros pecados ¿en cuántas horas? 3. Del mediodía, de ese viernes a las 3 de la tarde, todo se oscureció. ¿Recuerdan? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En 3 horas el Padre derramó la totalidad de la furia de su ira contra el pecado de aquellos por los que moría Cristo. En 3 horas pagó por todos los pecados de todos los creyentes en toda la historia. Estuvo sepultado ¿cuántos días? 3. Resucitó. ¿Y cuántos días lleva orando por los creyentes? Multiplícale unos 2000 años por 365 días. Lleva 2000 años orando y sigue orando. Qué glorioso, ¿no es cierto? Y de hecho Hebreos 7:25 nos dice, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:25. Después de esto, hermanos, vamos a hacer la misma pregunta que hizo Pablo en el versículo 35, véanla. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Aquí en el texto griego, observen, se refiere al amor que Cristo tiene hacia el creyente, hacia ti, cristiano. ¿Quién te va a separar? ¿Quién nos va a separar del amor que Cristo tiene por nosotros? Algunas muestras. Versículo 35 de situaciones potenciales que nos pudieran separar del amor de Cristo. Versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, significa algún problema que nos trae aflicción, sufrimiento, algún sufrimiento que estés enfrentando te va a separar del amor de Cristo. Versículo 35 continúa, o angustia, significa una serie de circunstancias difíciles, de angustia, problemáticas. ¿Eso te va a separar del amor que Cristo tiene por ti? Versículo 35 continúa. O persecución. Se refiere a un proceso diseñado para molestarte, para oprimirte como cristiano. ¿Eso te va a separar del amor que Cristo tiene por ti? Versículo 35 continúa. O hambre. Se refiere a falta de alimento. O desnudez. No tener lo suficiente para vestirte. ¿Te va a separar del amor que Cristo tiene por ti el que en algún momento no tengas lo suficiente para comer, o no te puedas vestir, o peligro, o en general se refiere a cualquier peligro, o en el 35, o espada, se refiere a una espada corta, una daga, se refiere a una muerte violenta. Como lo vimos en el versículo 17, aquí en el contexto, todo este sufrimiento es el resultado de ser obediente al Señor Jesucristo. Y por cierto, excepto por la muerte aquí, Pablo enfrentó todo lo que vemos aquí en el versículo 35. Lo vemos en 2 Corintios 11, 26 y 27 y el 12, 10. Pablo mismo fue una ilustración viviente de que ninguna de estas situaciones de sufrimiento puede separar al creyente del amor que Cristo tiene por él. Y Pablo continúa, versículo 36, como está escrito, tiempo perfecto en el griego, esto es una realidad hoy, aunque fue escrito en el Antiguo Testamento, esto fue escrito en el Salmo 44, 22, versículo 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero.
¿Por qué incluyó Pablo este versículo del Salmo 44:22 aquí en Romanos 8:36? Porque este versículo muestra, escucha, que los problemas que enfrentan los cristianos siempre han sido parte de la vida de los creyentes, como se ve desde el Antiguo Testamento, en el Salmo 44:22. Esto no es nada nuevo. Pero escucha, versículo 37, antes, en todas estas cosas que acabamos de ver, por ejemplo en el versículo 35, somos más que vencedores. Observen la frase más que vencedores, hupernicomen, quiere decir prevalecemos completamente, estamos ganando una victoria sumamente gloriosa. Somos más que vencedores, hupernicomen, formado por dos palabras. Huper habla de un superlativo y nikao, y escuchen, el nombre nikao, sustantivo del verbo nikao es nike, significa victoria. Y esa palabra nike, N-I-K-E, transliterada, la escribimos con palabras en español y es la marca de la ropa de tenis y ropa que a tanto nos gusta. Nike o Nike, aquí está su origen. Victoria. Y la idea aquí, vean, versículo 37 es esta. Antes en todas estas cosas, todos los problemas del versículo 35, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada, todo esto del versículo 35, somos más que vencedores, prevalecemos completamente, noten la manera, por medio de aquel que nos amó. Escucha, esto no necesariamente significa que nos quite el sufrimiento del versículo 36, sino lo que dice el versículo 37 es esto. El Señor Jesucristo, mucha atención, nos fortalece para superar toda dificultad en la vida. Está orando por nosotros, versículo 34. Nos da la gracia para enfrentarlas en obediencia a Él, 1 Corintios 10:13. ¿Se dan cuenta? Y ahora, observen la conclusión, versículos 38 y 39. Pablo nos da una lista de amenazas que nos podrían separar del amor de Dios en Cristo. En algunas es difícil saber con precisión a qué se refería Pablo, pero la idea general es esta: nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios. Versículo 38. Por lo cual, debido al versículo 37, debido a que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, en griego estoy totalmente convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, probablemente se refiere a ángeles santos, ni principados, en contraste parece referirse a demonios, ni potestades, parece referirse a autoridades humanas, ni lo presente, ni lo porvenir, versículo 39, ni lo alto, ni lo profundo. Estos dos términos probablemente se refieren a todo el universo. Y en el 39, si faltó algo, aquí lo incluye. Ni lo alto ni lo profundo, aquí viene ni ninguna otra cosa creada. Podría incluirte a ti. Ni tú mismo te puedes separar de Dios. Ni ninguna otra cosa creada, escuchen, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Observen algo hermoso aquí. En el versículo 35 leemos quién nos separará del amor de Cristo. En el versículo 35 vemos el amor de Cristo hacia nosotros, cristianos. Y ahora aquí en el versículo 37, vean lo que dice al final. Nos podrá separar del amor de Dios. Ahora se refiere del amor de Dios Padre hacia nosotros, cristianos. Esto muestra la unidad de propósito entre el Padre y el Hijo. Además, observen el amor de Dios, lo disfrutamos, versículo 34, mediante Cristo Jesús, y noten cómo concluye el capítulo, no hay condenación, versículo 1. ¿Recuerdan el versículo 1? Regresen ahí, terminamos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y el versículo 39 concluye, nada, no hay, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué verdad, ¿no es cierto? Qué verdad. Qué consuelo. En medio del sufrimiento, a pesar de la inseguridad aparente del pecado que te rodea, si eres cristiano, Dios te ha concedido una salvación eterna
e imposible de anular, escucha, sin importar el sufrimiento que puedas enfrentar. Oremos y continuaremos, si Dios quiere, con Romanos 9, la semana que entra, si Dios quiere. Padre, verdades gloriosas que no tenemos palabras para agradecerte de manera adecuada. Qué verdades, Padre, tan ricas, tan profundas, que ciertamente demandan que regresemos a ellas y estemos meditando en ellas, orando a lo largo de ellas, pensando en ellas, alabándote por ellas. Oramos, Padre, que inundes de gozo y gratitud la vida de cada uno de tus hijos en esta mañana, al pensar en que si Dios es por nosotros, debido a que Dios es por nosotros, nadie es contra nosotros. Y que si alguien en esta mañana no te conoce, o es alguien que profesa ser cristiano, a lo mejor lo es, pero está tolerando el pecado en su vida, recuerde que tú estás contra él, y si tú eres contra él, nadie puede salvarlo de tu juicio. Y que esto lo lleve al arrepentimiento para la gloria de Cristo. Amén.